Nosotros presentamos en agosto del 2017 el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializado, uno de los dos servicios que reemplaza al Sename. Ya. A diferencia del proyecto que se presentó en el gobierno del presidente Piñera, en el primer gobierno, que no fue aprobado ni en general ni en particular, este fue aprobado en general en la Cámara, en la Comisión de Constitución, se comenzó a votar y ahora el día de ayer se presenta un nuevo proyecto, o antes de ayer, que es el mismo proyecto, porque dice que va a aumentar la subvención base para las residencias, algo que estaba contemplado en el proyecto que habíamos presentado. Se dice que se va a tener una política de trabajo para que los niños vuelvan a sus familias o a una familia de acogida y no estén institucionalizados. Estaba en nuestro proyecto, bien desarrollado profusamente. Se dice que el proyecto va a abordar todos los tipos de vulneraciones de derechos, cosa que está bien explicitada en nuestro proyecto en detalle. Pero está diciendo que es un proyecto sobre proyecto. O sea, en el fondo presentan un nuevo proyecto, desechan una discusión de prácticamente un año y retrasan la implementación de dos servicios que reemplazan el Sename, porque estamos hablando básicamente, por lo que ellos han anunciado, de las mismas características. No estamos hablando de un proyecto distinto. Entonces, el gobierno del presidente Piñera partió anunciando que iba a tener salarios justos, mayor crecimiento económico, no ha cumplido ni con el crecimiento económico ni con los salarios justos, y en el caso de niñez planteó que iba con velocidad a aplicar una nueva institucionalidad. El proyecto de ley de garantía de derechos de la niñez, que fija los derechos, está descansando en el Congreso. Firmó un proyecto en el día de hoy el presidente Sebastián Piñera de Sala Cuna. Sala Cuna universal. Hay que verlo. Mi punto es que llevamos ya del orden de 4 meses, 4 meses en los cuales, y especialmente en niñez, no han habido avances sustantivos. Porque las alertas son importantes, pero eso no constituye la política pública. No me digan que con una alerta están resolviendo el problema de la vulneración de derechos. O sea, las alertas son importantes, pero lo que se requiere son estructuras, instituciones que funcionen con enfoque de derecho. Y en ese plano estamos al debe, porque la ley de garantía no se está legislando, el Servicio de Protección Especializado se presenta uno nuevo, se desecha un año de legislación, varios diputados ya lo han dicho, o sea, estuvimos un año legislando y esto se reinicia la legislación, o sea, uno podía perfectamente pensar que esto va a tener 2 años más de espera. Entonces, yo diría que lo que ha ocurrido con el actual Ministerio de Desarrollo Social es que no opera con la velocidad y con el sentido de urgencia que se requiere para la política pública. Lo que yo sí creo es que aquí lo que está operando es mucho ideologicismo y mucha pirotecnia comunicacional y poca política pública con enfoque de derecho. Mire, esto de cambiarle el nombre al Ministerio de Desarrollo Social por Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, porque no habla de las familias, que son muchas en nuestro país, el 47%, sin ir más lejos, son familias monoparentales dirigidas por jefas de hogar, parte de la premisa de que hay que hacer toda la política pública dirigida en intervención en protección social a las familias. Le cuento que eso ya se hace hoy día, pues si todos los programas sociales llegan a las familias, el subsidio único familiar, el bono trabajador mujer, el Chile Crece Contigo, del orden de 76 programas sociales, todos llegan a la familia. ¿No será que lo que se quiere es que no exista una política pública, que sí iniciamos nosotros, que además de intervenir en la familia, que es por definición el nivel donde hay que intervenir, además se que intervenga en comunidades? Toda la evidencia empírica muestra que las políticas públicas que permiten superar la desigualdad y la pobreza son aquellas donde, además de intervenir en el grupo familiar, se interviene en grupos de familia en términos de territorio y comunidades. Si uno lee el programa de gobierno del presidente Piñera, página 91 o 92, no, las comunidades son nocivas. ¿Cómo dice eso? Lo que dice es que el Estado no puede llegar directamente a las comunidades y tiene que llegar a las familias. En el fondo se está tratando de dejar de lado la noción de derecho colectivo y hablar de una satisfacción de necesidades solo en espacios de hogar. Y eso es muy complicado porque además es contradictorio con la eficacia de la política pública. Si en Chile, cuando empezó el puente, el Chile Solidario, la conclusión fundamental de todos esos programas y en proyección en el tiempo y en trayectoria es que la familia es esencial, pero si la familia es abordada, desagregada de su comunidad, las soluciones no perduran. Lo que requerimos son comunidades que se empoderen, comunidades que enfrenten sus derechos de manera colectiva.
y este gobierno claramente no cree en los derechos colectivos. El apoyo y el acompañamiento en el plan de invierno es muy necesario, si no lo quiero subestimar. Lo que quiero decir es que ahí no hay continuidad en política de Estado. Por ejemplo, donde tampoco uno ve que hay política de Estado en continuidad, es en materia de pueblos indígenas. Si los pueblos indígenas, además de más tierras que requieren, a propósito de que les fueron expropiadas, requieren escaños políticos en el Parlamento, requieren derechos territoriales, requieren reconocimiento constitucional con derechos políticos, no solo culturales. A ver, entonces ahí lo digo porque se hizo una consulta constituyente indígena, lo razonable sería, dándole continuidad a aquello, es que este gobierno lo viese como un problema de Estado. Y no solo ¿Y a usted le parece que no lo está viendo como tal? Lo está viendo de manera parcelada. Y digo que lo está viendo de manera parcelada porque evidentemente desde el gobierno de derecha hay una resistencia a asumir derechos económicos, sociales, culturales y especialmente políticos de los pueblos indígenas. Hay un dato que no es menor. Hace 10 años los pueblos indígenas representaban el 6% de la población. En el último censo subió un 12%. O sea, estamos hablando de una identidad que se está vitalizando. Y que el correlato inmediato es comunidades que demandan derechos políticos. Tengo mis dudas porque la experiencia indica que el discurso de derecha históricamente ha criminalizado al pueblo mapuche. No es que lo haya reconocido. Por ejemplo, del mismo modo que está este debate, el actual gobierno está evaluando si es que sigue o no en el convenio 169 de la OIT, que es el gran instrumento con el cual los pueblos han avanzado en políticas públicas en Chile. Entonces, hay una tensión porque en los hechos lo que uno observa desde el gobierno de derecha son tres discursos que cohabitan y se complementan. Por un lado, un discurso aparentemente empático y sensible con demandas sociales, aparentemente porque, por ejemplo, la demanda de igualdad de género y del movimiento feminista, al final del día uno aprecia que existan transformaciones, por ejemplo, en el plano de la educación no sexista. Después hay otro discurso, que es un discurso altamente regresivo y neofascista, que es liderado por el exdiputado Kass, donde lo que uno observa es una reivindicación de una sociedad violenta y que se expresa, por ejemplo, en estas poleras que él ha aparecido con gente donde aparece la caravana de la muerte. Claro. Eso es muy violento. Dijo que no tenía nada que ver y que no se había dado cuenta. Pero yo no me saco una foto con él abrazado con una persona que aparezca con una foto de ese tipo. O sea, yo no lo haría por ningún motivo. ¿Pero usted no le cree que no lo había percibido? No, yo no le creo. Yo creo que ahí hay un negacionismo de las violaciones a los derechos humanos o una indiferencia respecto de la gravedad de un hecho de esa naturaleza. Y en tercer lugar, un discurso del empresariado más de derecha, que uno también lo aprecia con una presión sostenida. O sea, el cierre de empresas en este periodo es un cierre que básicamente lo que busca es demonizar la reforma laboral en circunstancias que no tienen nada que ver con el cierre de esas empresas. Yo veo ahí una contradicción fundamental. A ver, el abordaje del conflicto mapuche por la vía de comandos especializados en Colombia, ojo, Colombia, donde había guerrilla y enfrentamiento de guerra. Chile no es Colombia. O sea, lo que se transmite es la idea de que aquí hay una suerte de guerra. Y no hay guerra. Los que hemos transitado por la Araucanía tenemos claro que hay hechos de violencia, eso no lo podemos discutir, pero no hay una guerrilla. O sea, yo quiero hacer esa distinción. Y mi preocupación es que, en el fondo, lo que se está intentando es más bien buscar soluciones por la vía de la represión y no por la vía de la solución política. La solución política implica diálogo, pero si yo del mismo modo que estoy... Pero estos diálogos no tienen ese sentido, la primera pata de la pregunta. Y si al lado yo estoy con un comando especializado en persecución de guerrilleros, en circunstancias que no hay guerrilla en este país, ¿cuál es la señal que estoy transmitiendo? La zanahoria y el garrote. Entonces, ahora, serán los propios pueblos indígenas los que tienen que ponderar, porque si uno cree en la deliberación de los pueblos, no soy el llamado yo u otro a decirle siéntense o no se sienten. Ellos tienen que ponderar lo genuino de este proceder del gobierno del presidente Piñera. Y en mi opinión, allí hay un tema de fondo, y el tema de fondo es que si no hay soluciones políticas para el conflicto indígena, este conflicto se va a cronificar en el tiempo. O sea, cada vez es más la gente que se identifica con los pueblos indígenas, y ese es un dato de la realidad. Operación Huracán, Marco.
¿Hubo un error ahí? ¿Se trató mal desde el Estado de nuestro país, desde el gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Hubo errores fundamentales? ¿Cómo evalúa aquello, no? La participación del ex subsecretario Alewi. O sea, yo creo que el problema fundamental fue que Carabineros buscó culpables donde no había culpables, al menos en ese episodio. Se manipularon pruebas por parte de Carabineros, se hicieron escuchas telefónicas fuera de la legalidad, se construyó una realidad que no era tal, con efectos comunicacionales, se estigmatizó de pasada, junto con ello más al pueblo mapuche, y las policías están al debe. O sea, si hay... Se lo pregunto porque el encargado de las policías de alguna manera era el ex Sí, pero quien proveía la información era la fuerza policial, en este caso Carabineros. O sea, el bochorno de tener un programa antorcha que no existía, pero lo grave es que se culpabilizó a gente que no tenía culpas. Entonces, en esto yo soy bien categórico. Yo creo que ese es un episodio muy oscuro en materia del Estado de Derecho en Chile. Y las policías tienen que dar cuenta porque además son de las instituciones que más recursos han recibido con el paso de los años, pero su capacidad de análisis y de procesamiento de información es muy débil.